morning. President of Fundación Educativa, Mr. Mauricio Michán. President of the Board of Directors, Mr. Jorge Fernando García Merlos. Members of Fundación Educativa. Members of the Board of Directors. Special guests, Stephanie Betancourt and Natalia Ginón. General Director, Dr. Sharon Canadine. High School Principal, Ms. Victoria Pira de Quiñones. Grade Level Principals and Vice Principals. Colegio Interamericano, teachers and staff. Dear parents and friends who join us today. We welcome you to the graduation ceremony of the 36th class of high school graduates and Bachiller en Ciencias y Letras of Colegio Interamericano. Please stand to honor the flags and sing the Guatemalan national anthem. Saludo 1. Guatemala feliz, que tus alas no profanen jamás el verdugo, ni hay esclavos que laman el yugo, ni tiranos que escupan tu faz. Si mañana tu suelo sagrado no amenaza invasión extranjera, libra el viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Libra el viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Que tu pueblo con ánima fiera, antes muertos que esclavos serán. De tus viejas y duras cadenas, tú forjaste con mano iracunda el arado que el suelo fecunda y la espada que salva el honor. Nuestros padres lucharon un día, encendidos en patria ardiente, y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor. Y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor. Que de patria de México acento dieron vida al ideal redentor. Esto
las levante hasta el cielo, Guatemala, tu nombre inmortal. Please welcome our General Director, Dr. Sharon Canadine, who has prepared a special message for the occasion. Good morning. My name is Dr. Sharon Canadine, and I'm the General Director of Colegio Interamericano. It is my sincere pleasure to welcome members of the Foundation, members of the Board of Directors, our school administrators, faculty, staff, parents, family, friends, and most of all, the graduating class of 2022. This graduating class is unique. Wearing your red senior jackets, traveling in packs, having each other's back, collaborating as a single voice whilst advocating for yourself and others. You are not afraid to speak up. And throughout the years, you've demonstrated flexibility and resilience during the pandemic and before the pandemic, as we had to make shifts, sometimes at the last minute, from virtual learning to in-person learning numerous times. Yet through it all, you did more than enough. And that is what has brought you successfully to this momentous day, with the choice to wear a mask or not, sitting together on stage. The vision of Colegio Interamericano is to provide the knowledge, the skills, and the values to lead and improve a rapidly changing world. Let's dig into that for a moment. As educators, we think about the rapidly changing world, educating you for it, being future ready. But think about the knowledge and skills you garnered at Inter. Were the knowledge and skills obtained enough to solve climate change? Maybe not. But some of the skills you learned in science or in literature, mathematics, will be needed when your time comes to take a seat at the table. Internet security, the rights of the less fortunate, human rights. These are all world problems requiring knowledge and skills. And while you may not have discovered the solution to the problems at Inter, you started thinking about it in the books that you read, the volunteer work you did, discussions, debates, projects in English, math, science, or history, and in 2 languages. To be future ready in any way imaginable, you will require foundational values represented in the Interamericano 6 pillars of character: trustworthiness, respect, responsibility, fairness, caring, and citizenship. It's undeniable. Now let's bring these world problems together, and without a doubt, you leave Inter with the values it will take to solve global issues, those we currently face, and those that don't exist yet. As John F. Kennedy said in his speech at American University in 1963, I will paraphrase, "Our problems are made by humans. Therefore, they can be solved by humans, and humans can be as big as we want. I challenge you to be as big as you want." Next year, some of you will find yourself studying and learning in Guatemala, or maybe Europe, Asia, Canada, or the United States. Maybe not at first, but you'll get there. And whether you're off to college or university or a gap year, you will discover many interests, discover your passions. There is no rush. It's not a sprint, but a marathon. Change your mind along the way as you take risks, explore options. We all did it. I recently heard it said that while graduation is a euphoric moment, soon after, people often experience withdrawal symptoms. You feel like your social network has been pulled out from under you. And I believe that you may feel this way as you leave Inter, as this is a special community built on family and social connections. After all, this graduating class, Promotion 36, is made up of soon-to-be Interamericano alumni, ready to join the ranks of 2,129 others. 70% of you have been together since pre-kindergarten, another 15% since elementary school. And what does that mean? It means that most of you have been together for 14 years, and the other 15% were embraced by you when they entered the class at a later year. So to avoid withdrawal symptoms as you graduate,
I recommend that you be intentional about maintaining this connection with your school and your school friends who sit among you today, while you build a social world outside and bring out the best of yourself. And when you hit your lowest points, turn to your strongest and your closest relationships for support, including your parents. Your parents guided you to enter many years ago, and that was a great decision. I bet they can guide you again. But also, have the courage to widen both your thinking and your social network of support as well. Parents, thank you for co-teaching with us throughout the years. We relied on our relationship, and it worked out well. We hope you too stay connected. Graduates, as you leave Enter, continue to build on our pillars of character. Your character matters. We wish you well and know that you are prepared for your next step. Wherever you find your feet on the ground, remember that you take with you a piece of Interamericano. And this piece represents our strong community, and we hope it keeps you safe and comforts you when you need it. Please visit as often as you can and remain connected as alumni. I will end with a quote by Albert Einstein. Try not to become a person of success, but rather try to become a person of value. Congratulations, class of 2022. Go change the world. Please welcome our high school principal, Ms. Victoria Pira, who will share a few words with us. During the last semester, I've had the opportunity to be high school principal. Despite it being a temporary position, I knew I would have to work twice, even thrice as hard as I normally have. I have learned a great deal from our office staff and teachers, but mostly from our students. I've discovered that brown, white, and khaki are basically the same color for some people, and that jeans tend to rip off in a suspicious way just from stepping off the school bus in the morning. I've also been surprised by the bold fashion choice of putting on a jacket and forgetting to also put on a shirt. I've heard uncanny stories about the late attendances and the variety of mishaps that mysteriously force-shut the class webcams. These past few months have felt like a storm, and yet I can say I've been gifted with hundreds of rainbows. Every day with you has brought me great joy. You have the wildest imaginations paired with the kindest hearts. And every day you've shown me why you are the people the world needs in this crazy time in history. I've enjoyed every activity each club has organized, from the moment you came up with the idea to those last-minute finishing touches. I've shared the best lunches, listening to your plans to reignite the school spirit, or raise money to support the most noble causes. You astounded me with your creativity the morning you brought anything but a backpack to school. But above all, I am in awe of your ability to adapt to the circumstances. Yes, we say growing up is difficult, but growing up in the midst of a pandemic is something we, and I mean your parents, principals, and teachers, could never have prepared you for. We weren't ready to guide you through those dangerous, trying, and terrifying times that we couldn't fathom ourselves. And yet, you showed us a resilient spirit and a relentless optimism. I witnessed how you managed to learn from home and on campus and back home again and back on campus with a teacher at home. I saw you work harder under the complicated circumstances few of us relate to. I was moved by your drive to confront each and every challenge hurled your way. I'll let you in on a secret. It is very likely you will outgrow and forget many of the things you've learned over high school. Your friends, your goals, your ambitions, and your worries will drastically change 5, 10, or 15 years. But that is exactly what I want you to embrace: change. You've shown us all how to adapt and thrive with change, and I want you to keep that brave, confident spirit that made it through one of the darkest eras of our planet. Please keep your hearts kind, your minds as wild and creative as you feel today. Embrace change and let life take you to a future well past your imaginations. Thank you. We will now recognize some students with awards, for they have excelled in unique ways this year. Valedictorian. This award is presented to the student who has earned the highest grades during his or her entire high school career
This year's valedictorian is Santiago Llarena Pérez. Leadership Award. This award is given to a student that demonstrates respect toward others, has responsible conduct at all times, is able to make mature decisions, represents their school with dignity, and is honest and trustworthy at all times. This year's Leadership Award goes to Ana Isabel Castillo Mayor. Citizenship Award. This award is given to a student that is creative, that is able to properly solve problems, promote school activities, and is cooperative. The student awarded with this medal is trustworthy at all times, shows a positive attitude towards life, is responsible, open-minded, flexible, and adaptable to changes. This year's Citizenship Award goes to Natalia Maria Vela Sangronis. NHS Award. This Medal of Recognition is awarded to a student that has excelled in all 4 pillars of the National Honor Society. The NHS is more than just an honor roll, since the Honor Society chapter establishes rules for membership that are based upon a student's outstanding performance in the areas of scholarship, service, leadership, and character. We would like to give this Medal of Recognition to a student that has excelled in leading and serving our community by being an active member of NHS throughout her high school career and serves currently as the president of Interamericano's NHS chapter. This medal goes to Ana Isabel Castillo Mayorga. Sportsmanship Award. This award is given to both the female and male students who have excelled in various sporting events, both here at Colegio Interamericano and in extracurricular activities representing their school. This year's Female Sportsmanship Award goes to Ana Paulina González Rosenberg. And this year's Male Sportsmanship Award goes to Daniel Adolfo Lima Castaneda. The class of 2022 valedictorian, Santiago Llarena Pérez, will now address the graduating class of 2022. Buenos días, Miss Sharon Canadine, Miss Vicky Pira, Miss Mónica Zúñiga, profesores, staff del colegio, padres de familia y graduandos, mis compañeros del alma. Es un privilegio para mí estar el día de hoy dando este discurso, despidiendo 14 años de aprendizaje, de memorias y de recuerdos inolvidables. Es cierto, hemos concluido una etapa fundamental en nuestras vidas, pero este viaje apenas empieza, porque la vida es un camino del cual nos queda mucho por recorrer. Los invito a hacer una pausa para pensar sobre lo que dejamos atrás. Tengo muy presente cuando entramos al colegio, desde las maestras y maestros que nos recibieron con los brazos abiertos desde el día 1, cuando apenas teníamos 4 años. El equipo de fútbol, las excursiones, las mañanas deportivas, family days, las chamuscas en el recreo, nuestro paso por middle school siendo ya adolescentes y cuando finalmente entramos a high school como jóvenes más maduros y mejor formados. Estos últimos 4 años estuvieron llenos de retos y nuevas experiencias, especialmente estos últimos 2, pero logramos adaptarnos y superar cada obstáculo que se formaba en nuestros caminos. Apreciemos y nunca olvidemos esos momentos que podrán verse como normales, porque fueron los que nos llevaron a ser quienes somos hoy en día. Tuvimos la suerte y la bendición de tener padres que nos aman y nos dieron la oportunidad de tener una educación extraordinaria en esta gran institución, el Colegio Interamericano. Tuvimos maestros maravillosos que siempre nos apoyaron y fueron parte esencial en nuestra formación. Y tuvimos la dicha de tener amigos que siempre estuvieron para nosotros, amistades y relaciones que perdurarán por todas nuestras vidas. Ahora que se aproxima la etapa universitaria, llena de desafíos, experiencias y actividades nuevas, les quiero recordar que la vida es un viaje en el que hay que gozar de cada parada. Como 2 grandes personas me suelen decir, el mundo da vueltas cada 24 horas y lo importante es el hoy, el ahora. Hagamos lo mejor que podamos en cada situación que se nos presente,
siempre basados en nuestros valores y en la excelente formación que nos aportaron nuestros padres y el colegio. Demos siempre la milla extra y hagamos siempre el bien, porque en todas nuestras decisiones y actos tienen consecuencias. Aspiremos siempre a ser la mejor versión de nosotros mismos. A ustedes, queridos amigos graduandos, humildemente quisiera transmitirle 3 temas muy importantes, que a mi parecer son 3 de las lecciones más importantes que he aprendido a lo largo de mi corta vida. El primero es que todo pasa a su tiempo. El aprendizaje, el desarrollo profesional, la experiencia laboral, el éxito, la familia, los hijos y la sabiduría son regalos que tarde o temprano vendrán. No coman ansias y disfruten del camino, porque a medida que vamos creciendo nos damos cuenta que la vida pasa en un suspiro. El segundo punto es que todo en la vida tiene solución. En los momentos más difíciles, cuando no parezca haber ninguna salida, busquen a quienes les pueden dar un buen consejo, un familiar, un buen amigo, Dios para quienes somos religiosos, y se darán cuenta que la luz aparece al final del túnel y encontrarán la paz que necesitan. El tercer punto que les quiero transmitir es que encuentren la felicidad en cada día de su vida. Tengan ilusiones y motivos para despertarse y continuar en su camino. Encuentren su propósito. Quiero agradecer a Dios por darnos la vida y salud, a nuestros padres por toda su dedicación y esfuerzo a lo largo de estos años, por habernos permitido estudiar en esta magnífica institución, y a los profesores y staff del colegio por haber sido parte fundamental de nuestro desarrollo integral durante esta etapa. Quiero terminar felicitando a cada uno de los graduandos por concluir este capítulo tan importante en nuestras vidas. Les deseo éxitos en todo lo que se propongan, luchen siempre por sus sueños y sepan que lo mejor está por venir. Muchas gracias. Thank you, Santiago. The parents of this year's graduates will present the graduation class with their diplomas. The diploma states, Colegio Interamericano, Guatemala de la Asunción. Hereby confers upon name of the student the high school diploma, with all the rights, honors, and privileges thereunto pertaining, given at Colegio Interamericano the 4th day of June 2022, signed by Mr. Jorge Fernando García Merlos, President of the Board of Directors, Dr. Sharon Canadine, General Director, and Ms. Victoria Pira, High School Principal. Accredited by Cognia. Nashla Ferial Aranqui Moreno. Emily Ávila Barajas. Sebastián Samir Bandi González. Daniela María Varillas Caballeros. Víctor Edgar Sebastián Varillas Martínez. Vanessa Batach Kashuf.
Emily Geraldine Berganza Márquez. Marcela Billingsley Durini. Valerie Bocache Castillo. María Sofía Bravo Mendoza, daughter of the alumna María de Lourdes Mendoza. Adrián Cámbara Valencia. Elizabeth Janet Rose Canadine. Cristina Castellanos Estrada, daughter of the alumna Jorge Mario Castellanos. Víctor Manuel Castellanos García. Ana Isabel Castillo Mayorga. Elisa René Castillo Ovalle. Juan Rafael Catalán Díaz.
Eduardo Ceballos Colombia. Diego Chang Bellis, son of the alumna Rocío Bellis. Alessandra Contreras González. Samuel Corredor Pinillos. María Isabel del Valle, España. Ana Cristina Egenberger Flores. José Daniel Elizondo Briz. Xavier Roberto Fernández Mendía, son of the alumna Alejandra Mendía. Miguel Fernández Porras. Ánica Regina Fleming Morales. Cristian Andrés Galindo Haas.
Ánica García Salas Herales. Andrea María Godoy Guerra. Renan González Casados. Ana Paulina González Rosenberg. María José González Salazar. Fátima Jimena Granillo Gutiérrez. Josué Guzmán Brenes. Víctor Andrés Hernández Lagos. Cristian Jusque Colmenares. Raquel Marie Jolicourt Alfaro.
Kim. Chang Kim. Lee. Do-Jung Lim. Daniel Adolfo Lima Castaneda. Santiago Llarena Pérez. Ángel Alejandro López Kelly. Ana Paola Marroquín Soto. Joaquín Manuel Martínez Paz. Cristina Mateu Calderón, daughter of the alumni Alexia Calderón and Rodrigo Mateu. Camila Merck Molina.
Ivana Mérida Mencos. Camila André Mira Molina. Andrea María Montenegro Ramírez. Natalia Lucía Montes Reyes. Jimena Morales Araneda. Carlos Andrés Morales Valle. Ana Camila Morán Álvarez. José Gabriel Noriega Mendoza. Joel Alejandro Olivares Olivera. Jimena Ordóñez Enríquez. Carlos Rodolfo Ortiz Palomo, son of the alumna Juan Carlos Ortiz.
Andrés Páez Dorta. Jungwoo Park. Gabriel Andrés Perdomo Meléndez. Camila Ramírez Cascante. Sebastián Ramírez Luna. Santiago Víctor Roberto Robles Martínez. María Paulina Robles Ponce. Fernando Saúl Rodríguez Acuña. Caroline Suyen Rodríguez Chan. Eduardo Rojas Leal.
Sebastián Romano Espina, son of the alumna Telma Espina. Syed Ali Safarat Kirmani. Jimena María Salas Bedoya. Humberto Salazar Rosales. Javier Sousa Díaz. María Jimena Toledo. Paulina Torres Martínez. Valeria Torres Parada. Santiago León Trejo Sarmiento. Ricardo Andrés Vázquez Arbizú.
Ángelo Leonardo Vázquez García. Ana Sofía Vega Richardson. Natalia María Vela Sangrones. Emma Vico Villacorta, daughter of the alumna Juan Antonio Vico. Cristian Fogel Sotres. Jeju Sen. We invite graduating student Eduardo Ceballos Colombi to present our guest speakers, Stephanie Betancourt and Natalia Girón. Good morning. For those of you who don't know me, my name is Eduardo Ceballos, and I'm a graduating senior from the 2022 promotion. It is a great honor for me to be standing here in front of you. The reason that I'm here in this amazing day is to present to you our guest speakers. This great duo got the chance to qualify for the Juvenile 2014 Olympics in China and became a two-time champion of the Central America Majors in the worldwide famous sport, volleyball. With their knowledge and experience, they come here to inspire us and to motivate us as we start this new chapter in our lives. Without further ado, let's welcome Natalia Girón and Stephanie Betancourt. Hola, yo soy Nati. Hola, yo soy Tefi. Primero que todo, queremos darle gracias al Colegio Interamericano por habernos invitado a este evento. Estamos súper emocionadas de estar aquí con ustedes. Hace 8 años estábamos sentadas exactamente donde ustedes están ahorita, emocionadas de nuestro futuro y emocionadas también por ir a celebrar, así que no se preocupen, nuestro speech va a ser corto. Les vamos a comentar 4 cosas que nos hubiera gustado a nosotras que nos dijeran para esta nueva etapa de la vida. La primera es: disfruten cada momento con sus amigos. De verdad, disfruten a sus amigos del colegio. Los amigos del colegio son para toda la vida. Yo me cambié del Colegio Príncipe de Asturias después de haber estado 11 años allá
al Interamericano en middle school y siento que mis amigos del Interamericano han estado en mi vida todo el tiempo. Y realmente yo sí pienso que es de las cosas más importantes, disfrutar todos los momentos, todas las veces que estén con ellos, en deportes, en clases, porque realmente siempre van a estar con ustedes. Los amigos del Inter todavía están en mi vida y yo los aprecio muchísimo. Y la segunda es el miedo es motivación. Muchas personas tienen miedo y es el motivo por los cuales paran muchas cosas en su vida. Pero yo creo que el miedo es motivación. ¿Por qué les digo esto? Porque no les puedo decir cuántas veces he tenido yo miedo en una cancha, en un campeonato, en un set que es para ganar y clasificar a algún mundial, a alguna olimpiada o algo así. Pero ese miedo que uno siente o esos nervios no es motivo de rendirse, o sea, es motivo para seguir luchando porque detrás de ese obstáculo hay algo que te motiva, algo que te hace feliz, algo que buscas, algo que sueñas. Entonces ese miedo úsalo como poder. Ahora la número 3 es sueñen en grande. No dejen que nadie les diga qué pueden y qué no pueden hacer. Ustedes son los dueños de su vida y de su destino. Si sueñan cosas que se ven imposibles, les puedo decir que nada es imposible, todo se puede lograr. Y con que se esfuercen y se dediquen y tengan esa pasión ahí, se los aseguro que lo van a lograr. Y la cuarta es formen sus propias opiniones. Desde muy pequeños hasta el momento donde están ahorita, nos han llenado con mucha información, con muchas opiniones y diferentes cosas, ya sea de la religión, ya sea de los papás, de sus amigos. Pero yo les digo que formen sus propias opiniones. ¿Por qué les digo esto? Porque si viene un amigo en la universidad y les dice, mira, esa clase que te vas a meter ahorita, súper difícil, y el maestro cae re mal. Ya van ustedes predispuestos o con una idea en la cabeza a qué se van a ir a meter y ya llegan a la clase y les cae mal el maestro, el profesor, el amigo, la situación, no importa qué sea. Yo les digo que vayan con una mente abierta a cada situación y verán qué montón de oportunidades les va a dar la vida. Y queremos volver a darles las gracias, les deseamos todos los éxitos y lo mejor en su futuro. Y les recordamos que también se disfruten el camino y todo lo que hacen, no solo el destino o esa meta a la que quieren llegar. I hope these words have been inspiring for you. It's amazing how time passed and the only thing we have left today are the memories we built together. Let your dreamed of future be your motivation for moving forward. Know each step will have an important meaning that it will be influential in your journey. Each one must settle their own signature and essence on their everyday life. Hard work, perseverance, and humbleness will be our best friends on the path to success. Remember that nothing is free, and our life deserves the best of our efforts. It has really been an honor being your classmate, and I wish you all the best. God bless you. We invite the president of our board of directors, Mr. Jorge Garcia Merlos, to share a few words with us. Good morning, everyone. My name is Jorge Fernando Garcia Merlos Garcia, President of the School Board of Directors. It is such a pleasure to share one of the greatest moments with you who are graduating, closing this chapter of your life story. On behalf of the Board of Directors of Interamericano, I am honored and very pleased to express my congratulations to the 36 Inter promotion for completing their studies. Your beloved parents, family, friends, teachers, directors, and staff have been indispensable to accompany and support you. I am sure they are all as proud as you are today. We are grateful to them. As an alumni from Inter, I began to think about what should I say to you. I am embarking a journey that could go on for hours talking about your years at Interamericano, about experiences you've had which prepare you for this day and for the future. I began making notes about all the advice I should share with you and about all of the many topics I wanted to cover. And I remember how it was to be seated in your places and what was going through my mind at that time. And I will not want to bore you with a long speech, so I will be brief and to the point. Tonight, 87 seniors are graduating from Interamericano. You are graduating in a century still in its infancy, at a time in history when our world is dealing with enormous challenges, but at a time when the opportunities created by those challenges have never been greater.
Preparing global citizens with the knowledge, skills, and values to lead and improve a rapidly changing world is our mission at Interamericano. We are technology natives, born and educated in a technological world that was only found in science fiction stories in our time. You are the generation that will take the technology of today to new and dicey dimensions. You are the ones who will create solutions for the challenges and problems we face today. The issues that my generation are only now identifying. So today, you are poised to start a new chapter of your life story, armed with the skills and knowledge you've attained. I can tell you are eager to tackle the next phase, whatever it might be. Whatever direction you take, I guarantee that your world will change as you leave the school. And as a result of whatever it is you choose to do, our world will change as a result of your contributions. Contributions that will be determined by how you follow your dreams and imagination. While we celebrate your past academic accomplishments and activities, today I want to challenge you to continue your quest for knowledge and to discover your own unique ways. Albert Einstein said, "Learn from yesterday. Live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning." A person who never made a mistake never tried anything new. So, take risks, set goals, embark in experiences, embrace your failures and mistakes, but learn from them and enjoy life. You have endured a pandemic and conquered many other challenges that came with it, obstacles that other generations haven't even imagined. You have earned the right to be proud of your achievements. So, I want to challenge you to take that enthusiasm that surrounds you out into the world with you and use it to obtain your goals. As you go forward, don't forget the friends you have made and those that you will make along the way. Continue to care about yourself, your family, your friends, and your world. And whatever the next chapter in your life may take you, make sure to enjoy the journey. I and the other members of the Board of Directors and the school salute your success. You have met this challenge. Your new challenge is to continue to stretch and extend your abilities. Winners accept nothing but the best from themselves, and you are all winners. All in, all inter. It is time to present the graduating class. We invite Dr. Sharon Canadine, our General Director, and Ms. Victoria Pira, our high school principal, to present the class of 2022. It is for us a great honor to present to you the graduating class of 2022. Please join us singing our school song with pride. Colegio Interamericano, lleva mi afán tenaz y cotidiano a coronar con verdadero empeño, destino ideal en venturoso sueño. Colegio Interamericano, símbolo fiel de unión continental. Suena en mi voz con fe en el futuro, por el mensaje del feliz auguro. Maestros, padres y alumnos, trilogía integral y fecunda, abona el terreno que abunda en amor, comprensión y ternura. En amor, comprensión y ternura. Before we end this ceremony, I would like to take this opportunity to say, on behalf of Fundación Educativa Guatemala, the Board of Directors, faculty, staff, and administration of Colegio Interamericano, congratulations to the graduates, family, and friends who have helped the graduating class reach this milestone. Thank you very much for your presence and your attention.
We hope you have a memorable day. Agradezco a Dios, a mi familia y a mis amigas. Estoy muy feliz. Le quiero dar gracias a Dios y a mis papás por siempre apoyarme y guiarme para ser la persona que hoy soy. Los amo. De primero, gracias a Dios por todo. Después a mi familia por su inquebrantable amor y a mis maestros por guiarme. Le quiero dar gracias a Dios y a mi familia por todo el amor que me han dado en estos últimos años. Agradezco a mi familia por todo su apoyo. Le quiero agradecer a mi familia y amigos y pues lo logramos. Agradezco a Dios, a mis papás, a mi familia por siempre apoyarme. Agradezco a Dios, a mis papás, a mis hermanos y estoy muy alegre. Le doy gracias a Dios, a mi familia, a los maestros y a mis amigos y estoy muy contento. I want to say thank you to my whole family, to my 2 sisters, and for my parents for taking me in and taking care of me as their own. Agradezco a mi papá, a mi mamá, al coach of the Seagull y a mis hermanos. Le quiero agradecer a Dios y a mis papás por darme la oportunidad de estar acá. Los voy a extrañar a todos. Le agradezco a Dios, a mi familia, por esta gran oportunidad. Estoy muy feliz. Quiero agradecer a mi mamá, a mis abuelos y a mi bisabuela Miss Salvi. También al Colegio Interamericano por darme esta oportunidad. Quiero agradecer a mi familia por forjarme la persona que soy hoy. Me siento muy feliz. Le doy gracias a Dios, a mi familia y a mis amigos por estos increíbles años que pasé en el colegio. Le doy gracias a mi familia, a mis amigos y especialmente a Dios por lograr hacer esto. Le agradezco a Dios, a mis padres, a mi hermano, a mis amigos y a mis maestros por haberme acompañado. Estoy muy feliz por haber logrado esto. Le doy gracias a Dios, a mis papás y a mis amigos y estoy muy feliz y orgulloso de donde estoy hoy. Gracias a todos por todo y siempre estar ahí para mí. Quiero agradecer a mis papás, a mis hermanos, a mi hermana, a mis abuelitos, mis maestros y sobre todo a mis amigos. Los amo. Quiero darle gracias a mis papás, quiero darle gracias a Dios y a mi hermana y a mis amigos por estar todo el tiempo conmigo, apoyándome y por este camino tan alegre. Agradezco primero que todo a Dios, a mis papás y a mis amigos que han hecho estos 14 años lo mejor. Me gustaría agradecer a mi familia y amigos por apoyarme durante estos años. Le agradezco a toda mi familia y amigos por siempre estar aquí conmigo y estoy muy feliz hoy. Gracias a mis padres y a mi hermana por todo el apoyo en esta etapa de mi vida y gracias a Dios por guiarme en este camino. Agradezco a Dios, a mi familia y a mis amigos por ser esas personas que me dan las ganas de vivir. Quiero darle gracias a mi familia por siempre estar ahí para mí y darle gracias a mis entrenadores por llevarme a donde estoy ahora.
Quiero agradecerle a mis amigos y a mi familia y mayormente a mi hermana por siempre estar ahí y apoyarme. Agradezco a mi mamá y a mi papá por el apoyo incondicional y estoy muy feliz de graduarme en Interamericano. Estoy muy agradecida con Dios y con mis papás por la gran oportunidad y estoy muy feliz de haberme graduado. Le agradezco a Dios, a mis papás, a mi hermano, a mis amigos, al Colegio Interamericano por acompañarme en este camino y estoy muy contenta. Estoy muy agradecido con Dios y mis papás por esta oportunidad que me dieron y estoy muy feliz de estar aquí. Le doy muchas gracias a Dios, mi familia y amigos y a la facultad del colegio por ayudarme a cumplir este logro. Quisiera agradecerle a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mis amigos y al resto de mi familia por acompañarme durante este ciclo escolar. Agradezco a mi familia y a mis amigos por siempre apoyarme y estar ahí para mí. Agradezco a mi Dios y a mi familia por esta oportunidad y estoy muy contento. Agradezco a mis papás, a Dios por este logro obtenido. Primero quiero agradecer a Dios que me dirigió hasta aquí y por último más especialmente a mis familias, mi mamá y papá. Muchas gracias. Quisiera agradecer a mi mamá y papá y a mi familia por siempre estar ahí. Quisiera agradecer a mis amigos, familia y maestros por el constante apoyo todos estos años. Estoy feliz de dar un nuevo paso en mi vida. Agradezco a Dios, a la Santísima Virgen, a mis papás, a mis amigos y a mis profesores. Estoy muy contento. Quiero darle un gracias total a todo y todos, mucho amor y suerte. Quisiera agradecer a Dios, a mis papás, a mi hermana y mis familiares por siempre apoyarme en todos mis estudios. Le agradezco a mis papás, a mis hermanas y a toda la promo por haberme hecho parte de este grupo tan lindo. Mi mayor agradecimiento para Dios y mi familia por darme la oportunidad de graduarme de mi segunda casa y brindarme todo el apoyo incondicional. Me gustaría darle gracias a Dios, a mis papás, a mis hermanos que siempre me han ayudado y apoyado para que yo llegue aquí. Quisiera agradecer a Dios y a mis papás por darme esta gran oportunidad de estudiar en este gran colegio. Le quiero dar gracias a toda mi familia y a todas las energías que me han apoyado. Quiero darle las gracias a Dios, a mi familia y a mis amigos por estar siempre conmigo y darme todo el cariño del mundo. Muchas gracias a mi familia por siempre apoyarme y a mis amigos por siempre alegrarme los días. Le doy gracias a Dios por este logro y a mi familia por siempre apoyarme. Le quiero agradecer a mi familia y a mis amigos por todo el apoyo que me han dado. Los quiero mucho. Agradezco mucho a mis papás y a mi familia por siempre apoyarme y estoy muy emocionada de estar graduándome. Gracias a Dios, a mis padres, a mi familia y por esta nueva etapa de la vida. Estoy agradecido con mis padres y mis maestros por enseñarme lecciones de vida y darme experiencias formativas que nunca olvidaré.
Gracias a mi familia y amigos por todo el cariño y apoyo que me han dado. Gracias a Dios, a mis papás y a mis amigos, los quiero. Muchas gracias a mi mamá y a mi papá, a mis 2 hermanos y a rencorosos. Le doy gracias a mis padres y compañeros que me han apoyado. Gracias a mi familia y a mis amigos por este año. Agradezco a mis papás, a mi familia, a mis amigos por apoyarme para alcanzar este logro. Quiero agradecer mucho a mis papás y a mi hermano por todo el esfuerzo que han hecho y a mis amigos que me dan alegría todos los días. Le agradezco a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia y me siento muy agradecido con Dios de por fin graduarme. Gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos y a mis maestros. Agradezco a Dios, a mi familia y a toda la facultad del colegio por apoyarme a alcanzar este logro. Muchas gracias a mi familia y por mis amigos por hacer mi mejor estadía en el Inter. Yo quisiera agradecer a mi familia, a mis amigos y a mis maestros por haberme ayudado a llegar a esta etapa de mi vida. Muchas gracias a Dios, a mis amigos, a mi familia y a todo aquel que me ayuda. Ali Kirmani, quisiera agradecerle a mis maestros, a mis amigos y a mis papás por acompañarme en este viaje. Le doy gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos y al colegio por llevarme hasta este momento tan lindo. Me gustaría dar gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos y a mis maestros por haberme terminar esta increíble etapa de mi vida. Quisiera agradecerle a mi familia, a mis amigos y a mi novia. Muchas gracias por todo, los amo. Quiero darle gracias a Dios y a mis papás por guiarme en todo momento y por apoyarme en cada etapa de mi vida. Agradezco a Dios y a mi familia y estoy muy contenta hoy. Estoy muy agradecida con Dios y con mi familia por todos estos momentos en el colegio que los llevaré siempre en mi corazón. Muchas gracias a mis papás y a mi familia y ahora echarle ganas. Gracias a Dios por todas las oportunidades y a mi familia por su apoyo incondicional. Le agradezco a Dios, a mi familia y a todos los maestros y compañeros que me han apoyado en todos estos años. Agradecida con Dios, mi familia y maestros que me apoyaron hasta llegar aquí. Gracias Dios, familia, amigos y Colegio Interamericano, les deseo lo mejor. Estoy muy agradecida con mis papás, mis amigos y los profesores que me han ayudado a llegar a este lugar. Gracias. Le agradezco a mis padres y a la comunidad Inter por todos estos años. Le quiero agradecer a Dios por todas las oportunidades que me ha dado, a mi familia y a mis amigos por siempre estar ahí.